En el polvo implacable de la frontera de Texas, un solo gesto de compasión podía costarle a una mujer todo lo que tenía: su hogar, su nombre, su lugar en el mundo. Para Willa Hart, una mujer que ya vivía al margen de la sociedad, salvar una vida que otros querían extinguir no fue una elección, fue un impulso del alma. Lo que nunca imaginó fue que aquel guerrero comanche ensangrentado, al que ocultó bajo las tablas del suelo, estaba destinado a la grandeza, y que la deuda que él le debía no se pagaría con oro ni caballos, sino con ella misma. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Esta es la historia de un secreto que forjó un destino y de una promesa que desafió el alma del oeste. En el verano abrasador de 1871, el sol de Dust Creek, Texas, caía como un martillo de fuego sobre la tierra agrietada, dejando el paisaje tan seco que hasta el aire parecía quebrarse. Para Willa Hart, era solo otro día luchando contra la tierra testaruda que había quedado tras la muerte de su esposo. A sus 28 años, tenía las manos endurecidas por el trabajo, el rostro marcado por el viento y las preocupaciones, y un corazón fuerte, pero solitario. Amos Hart había muerto 2 años atrás, llevado por una fiebre que barrió el valle como un ladrón invisible. Su muerte la dejó en una posición frágil, viuda y sin hijos. Era una rareza en aquel pueblo donde todos se conocían. La gente la trataba con educación, pero las miradas cargadas de lástima y sospecha la seguían a cada paso. Las mujeres murmuraban sobre su independencia, y los hombres, como Jed Rourke, el ayudante del alguacil, la observaban con una mezcla incómoda de preocupación y deseo contenido. Rourke, un hombre tan rígido como la estrella que llevaba prendida en el pecho, se daba el gusto de cabalgar hasta el arroyo de los Hart una vez por semana, diciendo que solo quería asegurarse de que ella estuviera bien. Pero Willa sabía la verdad. Él solo venía a comprobar si ya había fracasado, si estaba lista para vender su tierra por unas monedas y mudarse al pueblo, a lavar ropa o coser para otros. Aquella tarde, el aire estaba espeso, cargado de más que solo calor. Esa misma mañana, una partida dirigida por Jed Rourke había pasado frente a su cabaña levantando una nube de polvo rojo y gritando palabras de furia y venganza. Decían que un pequeño grupo de cazadores comanches había cruzado el límite del río Brazos y que un ternero había aparecido muerto en el rancho Abernathy. Era todo el pretexto que hombres como Rourke necesitaban para desatar la caza. Willa no prestó atención. Continuó remendando el techo de su cabaña, concentrada en su trabajo. Pero cuando el crepúsculo tiñó el horizonte de violeta y naranja, un sonido la detuvo en seco. No era el crujir de un conejo ni el roce de un armadillo. Era el jadeo desgarrado de un hombre al borde del colapso. El miedo fue su primer impulso. Amos le había enseñado a usar su viejo Winchester, y lo mantenía cargado sobre la chimenea. Lo tomó, sintiendo su peso frío como un consuelo conocido, y avanzó despacio hacia el cauce casi seco del arroyo. Allí, medio sumergido en el barro, yacía un hombre. Era comanche. Su pecho desnudo estaba cubierto de sangre, una mancha oscura que brotaba de una herida profunda en el costado. Un astillado trozo de flecha le sobresalía del hombro, y sus pantalones estaban rotos y empapados. Pero fue su rostro lo que la paralizó. Aún entre la agonía, conservaba un orgullo feroz. Su cabello negro estaba enmarañado, y sus ojos, cuando se abrieron y se cruzaron con los de ella, ardían con una determinación salvaje que desafiaba a la muerte misma. A lo lejos, aún se escuchaban los gritos del grupo de búsqueda. Entregarlo sería lo sensato. Le ganaría la aprobación de Jed Rourke, quizá hasta la aceptación del pueblo, pero ayudarlo sería condenarse, ser tachada de traidora, de amante de un indio. Podría perderlo todo. El hombre intentó levantarse, soltando un gemido bajo antes de desplomarse otra vez. En ese instante, ya no era un guerrero ni un enemigo. Era solo un joven moribundo, abandonado a su suerte.
El corazón de Willa latía con fuerza, una tormenta entre el deber y la compasión. Recordó cómo cuidó a Amos en su fiebre, impotente al verlo morir. Recordó las miradas frías del pueblo, y luego miró los ojos del Comanche, donde ardía un deseo indomable de vivir. «Al diablo con todo», murmuró al cielo ardiente, bajando el rifle. El hombre abrió los ojos con alarma, su mano buscando un cuchillo que ya no tenía. Se tensó, esperando el disparo. «No voy a hacerte daño», le dijo ella con voz firme, sabiendo que no entendería las palabras, pero sí el tono. «No puedes quedarte aquí. ¿Te encontrarán?», le señaló hacia donde se habían ido los jinetes, y luego su cabaña. Él la observó con desconfianza, pero no se movió. Willa reunió valor y tocó su brazo ileso. Su piel ardía de fiebre. Él se estremeció, pero no se apartó. Con gran esfuerzo, lo ayudó a ponerse de pie. Era más alto de lo que había imaginado, delgado, pero fuerte. Se apoyó en ella, respirando con dificultad. Cada paso desde el arroyo hasta la cabaña fue una lucha. Dejó tras de sí un rastro de sangre que ella debería borrar más tarde. No lo llevó por la puerta principal, sino por detrás, hasta la pesada compuerta del sótano donde guardaba las raíces y los sacos de papa. Abrió la puerta de madera y el aire fresco y húmedo salió a su encuentro. «Aquí», susurró, «es el único lugar seguro». Él cayó sobre unos sacos, exhausto, y sus ojos se cerraron. Por un instante pensó que había muerto, pero luego vio el leve movimiento de su pecho. Willa Hart se quedó allí, en la penumbra, mientras el sol de Texas moría tras el horizonte. Sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no era una viuda solitaria, era una cómplice, una guardiana de un secreto que podría costarle todo. Con el corazón latiendo en la garganta, Willa Hart abrió la puerta del sótano. Un aire frío y terroso la envolvió de inmediato, mezclado con el olor a humedad y a papas guardadas. «Aquí», murmuró con urgencia, ayudándolo a bajar los escalones de madera que crujían bajo su peso. «Es el único lugar seguro». El hombre cayó sobre unos sacos de arpillera, agotado, sin fuerzas para mantenerse en pie. Sus ojos se abrieron apenas un instante antes de cerrarse por completo. Por un segundo que pareció eterno, Willa pensó que había muerto, pero al ver el leve subir y bajar de su pecho, soltó el aire contenido. Allí, bajo la tenue luz que se filtraba por las rendijas, Willa Hart comprendió el peso de lo que acababa de hacer. Ya no era solo una viuda solitaria, era una cómplice, una mujer que ocultaba a un fugitivo bajo su casa, y supo, con un escalofrío que le recorrió el alma, que su vida, esa rutina dura, simple y callada, había terminado. La deuda por aquel acto de piedad aún no tenía nombre, pero sabía que algún día se cobraría. Durante los siguientes 10 días, su mundo se redujo al tamaño de su cabaña y al oscuro sótano que olía a tierra mojada. El guerrero, cuyo nombre aún desconocía, se debatía entre la fiebre y el delirio. Willa vivía entre sombras y secretos. Bajo la luz vacilante de una lámpara de aceite, realizó una cirugía de frontera con manos temblorosas pero decididas. Rompió el asta de la flecha mientras él soltaba un grito ahogado, y con las pinzas esterilizadas de Amos, extrajo la punta metálica que se había incrustado en su hombro. La herida del costado era peor, abierta, inflamada, un tajo que supuraba dolor. La limpió con agua hervida y whisky, su único desinfectante, y la cubrió con una cataplasma de milenrama y consuelda, remedios que su abuela le había enseñado en su niñez. Rasgó sus pocas sábanas para improvisar vendas, que cambiaba 2 veces al día. Cada vez que lo movía para atenderlo, su rostro quedaba a centímetros del de él, sintiendo el calor abrasador que emanaba de su piel. En sus delirios, el hombre murmuraba palabras en una lengua extraña, una mezcla de sonidos duros y suaves, mientras sus manos se cerraban como si combatieran sombras invisibles. Entonces, Willa le hablaba con dulzura, contándole historias de su infancia en Missouri,
de los campos donde había crecido, no para que la entendiera, sino para tranquilizarlo. Sus días se convirtieron en un equilibrio frágil entre el miedo y la precaución. Borró sus huellas sangrientas del suelo una y otra vez, esparciendo polvo fresco y alimento para gallinas para disimular los rastros. Quemaba las vendas empapadas de sangre en la estufa por las noches, y el humo agrio le recordaba el peligro que corría. 4 días después, los cascos de un caballo resonaron en el camino, el sonido que más temía. Era Jed Rourke, que apareció montado en su caballo bayo, erguido como si el polvo y el calor no existieran para él. «Buenos días, Willa», saludó, con los ojos recorriendo cada rincón del lugar, sin dejar nada al azar. «Solo vine a ver si todo anda bien». «Elias», respondió ella, obligando a sus manos a no temblar mientras se limpiaba el delantal. «¿A qué debo la visita?» «La partida sigue buscando», dijo directo al grano. «Ese comanche que perseguíamos desapareció como un fantasma. Tal vez regresó río arriba. ¿No has visto nada extraño?» Su mirada afilada se detuvo un instante en la puerta del sótano, ahora cubierta con sacos y herramientas viejas. «Solo un muchacho herido», respondió ella con más dureza de la que pretendía. Rourke apretó la mandíbula. «No era un muchacho, era un asesino. Y sigue siendo peligroso. Si ves o escuchas algo, me mandas aviso enseguida. Es por tu seguridad». «He sabido cuidarme sola por 2 años, Jed. No necesito que tú ni tus hombres lo hagan por mí». Él la observó largo rato. En su mirada hubo algo que ella no pudo descifrar. Frustración, o quizá respeto. Finalmente asintió. «Ten cuidado, Willa», dijo antes de montar nuevamente. «Hay secretos que no valen la pena guardar». La amenaza flotó en el aire mucho después de que se alejara. Abajo, en la oscuridad del sótano, el guerrero empezó a sanar. La fiebre cedió la 7ª noche. Willa lo encontró despierto, con la mirada clara, fija en ella con una intensidad inquietante. Aún había desconfianza en sus ojos, pero también una curiosidad nueva. La comunicación fue un juego lento de gestos y sonidos. Él se señaló a sí mismo. «Ty Blackthorn», pronunció con voz ronca. Ella lo imitó, tocándose el pecho. «Willa». Él repitió, torpe pero reconocible. «Willa». Desde entonces, le llevó caldo, pan y guiso. Comía con calma, con una dignidad que contrastaba con su fragilidad. La observaba siempre. Cómo movía las manos, cómo cuidaba su pequeño huerto, cómo cosía junto al fuego por las noches. Una tarde, Willa bajó con un cuenco de agua para que se aseara. Mientras él limpiaba su piel con esfuerzo, ella notó las cicatrices en sus brazos y espalda. Marcas antiguas, heridas que contaban batallas y rituales que ella no comprendía. Pero en las heridas nuevas que curaba, descubrió algo más: vulnerabilidad. Era de carne y hueso, como Amos, como ella misma. Él notó su mirada. Llevó un dedo a una cicatriz profunda en su antebrazo, y con un gesto, imitó la embestida de un búfalo. Ella entendió. «Una casa», susurró, y por primera vez, sonrió. Ty Blackthorn tocó con la yema de los dedos una cicatriz retorcida en su antebrazo, y luego imitó con el brazo el embate de un búfalo. Willa Hart lo miró, comprendiendo de inmediato: una cacería. Ella, en respuesta, fue al rincón donde guardaba una vieja daguerrotipo. Se la mostró. En la imagen aparecían ella y Amos Hart. Señaló al hombre y luego pasó un dedo por su garganta, bajando la vista. Pérdida. El gesto fue claro. En el rostro de Ty cruzó una chispa de entendimiento y también de empatía. Sus miradas se encontraron. Él asintió, lento y solemne. En ese instante, un puente invisible, delicado pero firme, unió por primera vez sus mundos tan distintos. La fuerza del guerrero fue regresando día a día. Se incorporaba lentamente, probando la tensión de los puntos que Willa había cosido con hilo de crin.
Una mañana lo encontró afilando con concentración su pequeña hacha de leña, usando una piedra lisa. El susto le subió como un relámpago. En sus manos, esa herramienta era mortal. Pero él simplemente la miró, y acto seguido, comenzó a tallar con la hoja una pieza de madera que había encontrado en el sótano. Pasó horas así, bajo la luz tenue, dejando que las virutas cayeran como lluvia seca. Willa se sentaba en el escalón más alto del sótano, observándolo en silencio. Un silencio que ya no era incómodo, sino tranquilo, casi íntimo. El temor que sintió al principio se había convertido en algo nuevo, una sensación protectora. Talle estaba bajo su cuidado. Su vida dependía de ella. Y aunque sabía que no podía quedarse para siempre, esa certeza le dolía más de lo que quería admitir. Él a veces se detenía al pie de la escalera, escuchando los sonidos del mundo exterior, con los ojos llenos de añoranza. Willa entendió entonces que el momento de partir estaba cerca, y le sorprendió descubrir que la sola idea de su soledad regresando le apretaba el pecho más que cualquier amenaza. Había abierto un rincón de su corazón que creía enterrado. La mañana llegó como llega la escarcha del primer invierno. El sol de Texas ya no quemaba con rabia, sino que acariciaba con la luz suave de principios de otoño. Las heridas de Talle estaban cerradas, las cicatrices aún rojas, pero firmes. La energía en su cuerpo lo delataba. Era como un halcón encerrado, listo para alzar vuelo. No dijo nada, solo lo comunicó con sus actos. Willa bajó al sótano y lo encontró vestido, firme, con los pantalones remendados y el cuerpo en pie. Él la miró, y en sus ojos no había una pregunta, sino una afirmación. Era hora. Ella tragó saliva, sintiendo un nudo formarse. El miedo constante a ser descubierta se había vuelto una compañía extraña. El vacío que él dejaría se anunciaba inmenso. «No puedes irte de día», dijo ella en voz baja, más para sí misma que para él. «Jed Rourke aún patrulla los alrededores. Debes esperar a la noche, una sin luna». Talle asintió con un solo movimiento. Aquel día fue eterno. El ambiente en la cabaña se llenó de un silencio espeso, como si estuvieran de luto. En los escalones del sótano, compartieron su última cena: guiso de conejo y pan de maíz. Ninguno habló. La despedida estaba presente en cada mirada. Talle comió despacio, observando cada línea del rostro de Willa, como si quisiera grabarla en la memoria. Al terminar, sacó la figura que había tallado en madera. Una pluma de halcón. Era hermosa, precisa en cada detalle, cada fibra tallada con dedicación. Se la puso en la mano, sus dedos callosos rozando los de ella. El contacto fue breve, pero cálido, inesperado. Luego se tocó el pecho, la señaló a ella y después la pluma. No hacían falta palabras. «Esto es parte de mí, mi deuda contigo». Willa cerró los dedos sobre la figura. La madera estaba tibia, suave. «No necesito pago», susurró con la voz entrecortada. «Solo que estés a salvo». Cuando la oscuridad lo cubrió todo, se acercaron a la puerta trasera. La noche cantaba con grillos y aullidos lejanos. Era un mundo que le pertenecía a él, no a ella. Talle se detuvo en el umbral, su silueta alta y fuerte recortada contra el cielo estrellado. La miró una última vez. No sonrió. No hubo gestos grandes ni palabras floridas. Solo una mirada cargada de gratitud que hablaba más que cualquier idioma. Y entonces, sin más, desapareció entre las sombras, silencioso como un suspiro. Willa permaneció allí, escuchando, hasta que solo quedó el canto de los grillos. La cabaña, sin su presencia, parecía un pozo de vacío. El silencio ya no era paz, era una losa. Entró con la pluma aún en la mano, y por primera vez desde la muerte de Amos, lloró. Lloró por su soledad, por el peligro que había enfrentado, y por ese lazo fugaz e irrepetible que se había ido. La partida de Talle Blackthorne fue como un veneno lento. Aunque su cuerpo ya no estaba, su sombra seguía allí.
y con ella, la sospecha de los townsfolk of Dust Creek. Las visitas de Jed Rourke se hicieron más frecuentes, sus preguntas más incisivas. Tu pozo parece rendir más agua de lo normal para una sola persona. Soltó una mañana, entornando los ojos. He estado lavando mantas, respondió Willa, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. Mentía, con el corazón golpeando en su pecho. Vi humo saliendo de tu chimenea la otra noche. Jed Rourke insistió. El frío llegó temprano, ¿no? No podía dormir, dijo ella bajando la mirada. Sabía que sus excusas eran débiles, frágiles como cristal, y que él no le creía. El rechazo de los townsfolk of Dust Creek se volvió más evidente. En la tienda de Harlan Finch, quien antes la recibía con bromas y conversación ligera, ahora solo le ofrecía silencio y una actitud seca, de puro trámite. Las mujeres dejaban de hablar al verla entrar. Susurros la seguían como zumbidos venenosos. Y todo empeoró. Una mañana, Willa Hart encontró una de sus gallinas muerta, con el cuello torcido. Una semana después, alguien lanzó una piedra contra su ventana en mitad de la noche. Lo peor fue descubrir una serpiente de cascabel muerta, enrollada justo en su umbral. Un mensaje claro, una amenaza. No necesitaba pruebas para saber quién estaba detrás de aquello, o al menos quién lo permitía. Jed Rourke. Quería quebrarla, empujarla a vender su tierra, someterla al control del pueblo. Pero Willa estaba hecha de otra madera. Por cada acto de violencia su determinación se fortalecía. Esa tierra era suya. Amos Hart la había trabajado con sudor y sangre, y ella la defendía ahora con un secreto que podía llevarla al patíbulo. No se iría. Reparó su ventana, enterró a la gallina y aprendió a dormir con el Winchester cargado junto a la cama. Su aislamiento se volvió una coraza. Solo iba al pueblo cuando era estrictamente necesario. Se convirtió casi en un fantasma en su propia tierra. Hablaba con su mula, con el cielo, y con el recuerdo de aquel hombre silencioso al que una vez salvó. Los años comenzaron a mezclarse, una danza de siembras y cosechas, de veranos abrasadores y inviernos suaves. Pasaron 2 años, luego 3. La pluma de halcón tallada, oscura y lisa por el roce de sus dedos, era su único recuerdo físico de aquel tiempo. La guardaba en una cajita de madera junto con el relicario de su madre y el anillo de bodas de Amos. Algunas noches, en la más absoluta soledad, la sacaba, la sostenía con delicadeza y se preguntaba si Tay Blackthorne aún seguía con vida, si alguna vez pensaba en la mujer blanca que lo había escondido bajo las tablas de su casa. El recuerdo de él se había vuelto como un sueño, nebuloso, lejano. La realidad que enfrentaba día a día era mucho más dura. No había espacio para la nostalgia. El mundo seguía girando. La política entre los colonos y la nación comanche parecía un rumor lejano. Lo que Willa Hart no sabía era que aquel fugitivo ensangrentado no solo estaba vivo, sino que se estaba convirtiendo en leyenda entre las llanuras altas de la comanchería. Mientras ella luchaba una guerra silenciosa por su supervivencia en aquel rincón olvidado, Tay Blackthorne enfrentaba una muy distinta. Su viaje desde el arroyo fue una prueba brutal. Caminaba de noche, alimentándose de raíces y huevos robados. Cada paso le dolía. Las heridas sanadas apenas resistían el esfuerzo. Tenía un solo objetivo: volver con los suyos. Su banda, los Quahadi, los más feroces y aislados entre los Plains Riders, acampaban en las lejanías del Cañón Palodoro, una fortaleza natural de rocas rojas imponentes. Su llegada fue recibida con una mezcla de alivio y agitación. Su padre, Mahto Grimfang, un jefe sabio y temido por igual, se estaba muriendo. No por una lanza enemiga, sino por esa maldita tos del hombre blanco que asfixiaba lentamente a su pueblo. La tribu estaba dividida. Algunos querían una última guerra gloriosa para expulsar a los tejanos. Otros, los Canyon Elders,
Pedían prudencia, temiendo la aniquilación total. Pero Tai, aún marcado por la muerte que casi lo había abrazado, vislumbraba un tercer camino. El tiempo que pasó en el sótano de Willa lo cambió para siempre. Ya no veía a los colonos como una masa enemiga. Los había visto por dentro. Había sentido su fragilidad, su empeño por sobrevivir, su terquedad. También había visto su número, su poder. Una guerra bajo sus reglas era una derrota segura para los comanches. En sus últimos días, Macto Grimfang vio ese nuevo fuego en los ojos de su hijo. El halcón ve el mundo desde lo alto, le dijo, con la voz desgastada como hoja seca. Ve la serpiente en la hierba y al conejo entre los matorrales. Tú has visto el mundo del blanco desde adentro. Usa esa visión. Guía a los nuestros, no con la furia ciega del oso, sino con la astucia del halcón. Tras su muerte, el liderazgo recayó en disputa. Wakan Stonebear, con su lengua encendida y promesas de gloria, arrastró a los jóvenes guerreros con facilidad. Tai, más callado, más observador, tuvo que ganarse su lugar, no con palabras, sino con hechos. Recordando las rutas de patrulla que vio desde la cabaña de Willa, organizó una incursión precisa que recuperó un grupo de caballos robados sin perder a un solo hombre. Mientras Wakan pedía sangre, Tai pedía sustento. Planeó una gran cacería de búfalos, usando una estrategia inspirada en cómo los colonos guiaban su ganado. La cacería fue un éxito rotundo. Carne y pieles suficientes para sobrevivir al invierno. Enseñó a sus hombres a luchar con inteligencia. Sabía el valor del rifle de repetición y del hilo telegráfico. Conocía las fortalezas del enemigo, porque había vivido entre ellos, aunque fuera solo por un tiempo. Poco a poco, los suyos comenzaron a entender su visión. No era menos guerrero que Wakan Stonebear. Era más, mucho más. Era más que un guerrero, era estratega, era sobreviviente. Uno por uno, los Canyon Elders y los jefes de clan fueron inclinando la cabeza. Tay Blackthorn, aquel fugitivo que estuvo a punto de morir en un arroyo fangoso, ahora era el nuevo jefe de guerra de los Plains Riders. Pero el peso del liderazgo no le daba tregua. Aunque se sentaba en los consejos, negociaba con otras bandas y guiaba a sus guerreros, su mente, en las noches más silenciosas, regresaba al este. A una cabaña humilde cubierta de pasto. A una mujer de mirada azul cansada pero rebelde. La memoria de su compasión lo perseguía como una sombra cálida. En su cultura, las deudas no eran cosa ligera. Una vida salvada era una vida que debía pagarse con honor. Le había dejado una pluma tallada, una promesa, pero eso le parecía poco. Recordaba la forma en que los townsfolk of Dust Creek la miraban. Su instinto de guerrero le decía que ella había pagado caro su acto de misericordia. La pluma que talló representaba su espíritu, pero la deuda exigía más. Exigía una acción tan valiente y transformadora como la suya. Aunque luchaba por salvar a su pueblo, no podía apartar de su pecho el recuerdo de esa mujer que se había desvanecido en la noche tejana. La frontera ardía. El ejército de los Blue Coat Riders, bajo mandos como Ronald S. Mackenzie, lanzaba una nueva ofensiva feroz. Tratados rotos, búfalos masacrados, tribus diezmadas. Se convocó un gran consejo de las bandas comanches. El ambiente era sombrío. Parecía inevitable. Una última guerra desesperada por la supervivencia. Wakan Stonebear exigía sangre. Los ancianos temían que esa guerra sería el final. Y entonces, Tay Blackthorn, jefe de los Plains Riders, se alzó frente al fuego del consejo. Ya no era aquel joven herido que colapsó frente a Willa Hart. Era un hombre completo, su porte imponente, su rostro firme como roca. Las cicatrices que ella curó brillaban bajo las brasas. No hablaré de guerra, dijo. Hablaré de fuerza. No del odio, sino del honor. Los tejanos rompen su palabra, matan al búfalo, nos quitan la tierra. Luchar con flechas contra sus cañones es morir. Pero rendirse es morir más lento.
Mostremos una fuerza que ellos no comprenden. Miró a los rostros reunidos. Hace 4 inviernos, estaba moribundo. Una mujer blanca me salvó, me escondió, me curó, sabiendo que eso podía costarle la vida. Eso es una deuda de sangre, una deuda de honor, y yo no dejaré esa deuda sin saldar. Un murmullo recorrió la reunión. Huacán se burló. Hablas de una mujer blanca cuando nuestro pueblo se desangra. Los suyos fueron los que te dejaron en ese arroyo. Talle le sostuvo la mirada, tan fría y cortante como el pedernal. Ella demostró un valor que muchos guerreros no tienen. Eligió el honor, no las leyes de su tribu. Yo haré lo mismo. Su voz tronó, acallando toda protesta. Voy a cabalgar al pueblo blanco. No iré a la guerra, iré a cobrar mi deuda. Ante su consejo y el nuestro, haré una declaración que unirá nuestros mundos. Reclamaré como esposa a la mujer que me salvó. Su valor será nuestro valor. Su fuerza será un puente. Que los blancos vean que un jefe comanche honra sus deudas, incluso con los suyos. Que vean un lazo más fuerte que cualquier tratado firmado. El consejo quedó mudo. Era una idea impensable. Tomar a una mujer blanca no como botín, sino como esposa ante la tribu. Era un reto, un símbolo y una promesa, todo en uno. El halcón estaba a punto de lanzarse en picada y sacudir los cimientos de ambos mundos. El arribo de la delegación comanche a Dust Creek no fue un acto de guerra, pero así lo sintieron todos. Ty Blackthorn cabalgaba al frente de 20 de sus mejores hombres. No llevaban pinturas de guerra, pero sí armas. Montaban sus ponis pintados con una quietud tan intimidante que no hacía falta gritar. Se detuvieron al borde del pueblo, una línea silenciosa. Formidable. El polvo se elevó, las puertas se cerraron, los postigos se atrancaron, los hombres agarraron sus rifles. Jed Rourke, con la cara pálida pero decidida, se plantó en medio de la calle, rodeado por una docena de vecinos armados a la carrera. «¡Declara tu intención, jefe!», gritó, con la mano sobre el revólver. Reconoció al hombre. Los rumores sobre el nuevo jefe de los Plains Riders eran muchos, pero verlo en persona, ver al guerrero que había perseguido convertido en líder de una nación, era otra cosa. Ty bajó del caballo, con movimientos firmes, sin miedo. Alzó una mano vacía, señal de paz. «No vengo por sangre, deputy», dijo en voz firme. «Vengo a saldar una deuda. Aquí vive una mujer. Willa Hart». Solo el pronunciar su nombre bastó para helar el ambiente. Jed Rourke se tensó, y entre los hombres que lo rodeaban se desataron murmullos inquietos. Sus ojos se afilaron con sospecha. «¿Qué asuntos tienes con ella?», espetó Jed. «Mi asunto es con ella, y es un asunto de honor», respondió Ty Blackthorn, con un castellano sorprendentemente fluido, aprendido a lo largo de años de trato con comerciantes y cautivos. «Tráiganla». No fue una petición, fue una orden. Jed vaciló. Su mente se disparó en todas direcciones. Un tiroteo aquí sería una masacre para Dust Creek. Pero ceder así ante la exigencia de un jefe de los Plains Riders se sentía como rendición. Entonces hizo un gesto a uno de sus jóvenes. Toby Wells ensilló su caballo y salió a toda prisa. Willa estaba en su pequeño corral, echando maíz a las gallinas cuando vio al muchacho llegar cubierto de sudor, con la cara blanca como un papel. «Willa, tienes que venir al pueblo, ahora. Son órdenes del deputy». «¿Qué pasa, Toby?», preguntó ella, sintiendo esa antigua punzada de miedo subirle por el estómago. «Son indios. Una partida entera. El jefe está pidiendo por ti, por tu nombre». El mundo pareció tambalearse bajo sus pies. El jefe no podía ser. Después de 4 años de silencio, de lucha, de recuerdos que se desvanecían. No. Pero ya se estaba echando el chal sobre los hombros, las manos temblorosas, subiendo a su mula. El corazón le latía con una mezcla de pavor y algo más que no se atrevía a nombrar.
Cuando llegó al borde del pueblo, la escena la dejó sin aliento. Allí, montado en su pony de guerra, estaba Tay Blackthorne. Ya no era aquel hombre delgado y sangrante que había escondido en su sótano. Ahora era fuerte, más ancho de hombros, con un porte que imponía respeto absoluto. Su tocado de plumas de águila brillaba al sol, y su camisa de gamuza estaba adornada con cuentas finamente trabajadas. Las cicatrices que ella había curado aún marcaban sus brazos, pero sus ojos eran los mismos, el fuego, la intensidad, pero ahora también una certeza feroz, posesiva, que la dejó clavada al suelo. Él desmontó. Sus guerreros se apartaron para dejarlo pasar. Los hombres del pueblo apretaban sus rifles. Willa sentía un centenar de miradas clavadas en ella. Miedo, juicio, acusación. Y también la observación serena de los comanches. Bajó de la mula, con las piernas temblorosas. Allí estaba ella, una mujer sencilla con un vestido desteñido, frente a un rey en toda regla. «Willa», dijo él, su voz grave, pero lo bastante fuerte para cortar el silencio. Ella apenas pudo susurrar: «Talle». «Tú me diste la vida», dijo él con solemnidad. «La deuda es pesada. He venido a saldarla». Entonces, sin apartar la mirada de ella, se volvió hacia todos. Sus guerreros, Jet, el pueblo entero. Una vida por una vida, ella salvó la mía. Ahora yo salvaré la suya, de esta prisión de polvo y susurros. Luego miró directamente a Jet, con un destello de desprecio. La rechazaron por su compasión, la convirtieron en paria por su honor. En mi pueblo, una mujer así es reina. Volvió hacia Willa. Su rostro se suavizó apenas. Soy jefe de los Plains Riders ahora. Mi hogar es amplio, mi gente es fuerte. Tu vida aquí es dura y pequeña. Reclamo el derecho a pagar esta deuda. Te reclamo, Willa Hart, como mi esposa. Serás la esposa del jefe. Tendrás honor. Tendrás protección. Nunca volverás a estar sola. Un murmullo recorrió la plaza. El rostro de Jet pasó del blanco al rojo furioso. Para él y los suyos, era un insulto, una provocación sin medida. Pero para los comanches, era un gesto de un respeto jamás antes visto. Para los colonos, era casi un secuestro disfrazado de propuesta. Para ella, era algo más difícil de nombrar. ¿Esposa? ¿Novia? ¿Una propuesta? No. Era una declaración pública, política, hecha en el centro de un campo minado de odio. Estaba usando su deuda como arma, como puente. Ella no sabía si sentirse halagada o aterrada. «¡No puedes hacer esto!», rugió Jet, dando un paso al frente. «Ella es una de los nuestros». Talle ni lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en Willa. «Hace tiempo que ella dejó de ser una de ustedes. La decisión es suya, pero si rechaza, la deuda sigue. Y buscaré otra forma de pagarla». La amenaza era clara. Rechazar esta oferta pacífica podría significar algo peor. Willa miró a ese hombre que una vez había sangrado en su sótano. Miró sus ojos llenos de fuego y espera. Luego miró a los rostros fríos, duros, crueles, de quienes la habían hecho sufrir cada día desde entonces. Nunca la aceptaron, no de verdad. Solo querían que se doblegara. Miró sus manos curtidas, su vestido gastado, su cabaña solitaria allá lejos, y supo. No era una vida, era mera supervivencia. Tay Blackthorne no le ofrecía amor ni comodidad, sino una salida. Una ruta hacia un mundo que ella apenas podía imaginar. Un mundo de peligros, de costumbres extrañas. Un mundo que su gente llamaba salvaje. Y sin embargo, en sus ojos, Willa Hart no vio amenaza. Vio algo más profundo. No era amor, no era ternura, era respeto. Él no la veía como una carga ni como una vergüenza que ocultar. La veía como una mujer con valor. Y la proclamaba así ante todos. Inspiró hondo. El polvo de Dust Creek llenó sus pulmones por última vez. Miró a Jet Rourke directamente, con una pequeña sonrisa de desafío.
Luego se volvió hacia el jefe de los Plains Riders. «Está bien», dijo ella, con voz clara, firme, que rompió el silencio de la calle polvorienta. «Me iré contigo». Su decisión cayó como un trueno. Tay no cambió su expresión estoica, pero sus ojos dejaron ver un destello de alivio, de victoria. Uno de sus guerreros se adelantó, guiando una yegua pinto de montura bellamente decorada. Willa caminó hacia ella, dejando atrás su vieja mula. Las voces, primero susurros, se volvieron gritos. ¡Traidora! ¡Amante de salvajes! Jed Rourke la miró como si acabara de firmar su sentencia de muerte, pero ella no volteó. Cabalgó junto a Tay Blackthorne, alejándose de Dust Creek, dejando atrás un pasado reducido a cenizas, promesas rotas y juicios despiadados. Tenía miedo, sí, estaba perdida, flotando lejos de todo lo que conocía, pero por primera vez en 4 años. No estaba sola, cabalgaba hacia un mundo nuevo, reclamada por un hombre cuya vida ella había salvado, para enfrentarse a un consejo mucho más temido que el chisme de una aldea tejana. El viaje hacia el campamento en el cañón Palo Duro fue un salto a otro universo. Las cercas, los surcos rectos, las campanas de misa, quedaron atrás. Delante, un mar infinito de hierba bajo un cielo tan inmenso que aplastaba el pecho. Los guerreros comanches la trataban con una cortesía distante. No eran crueles, pero tampoco cálidos. Ella era un enigma, una extraña que aún no sabían cómo leer. Cabalgaba junto a Tay y el silencio entre ambos estaba cargado de preguntas. Él, a veces, le señalaba un punto. Una meseta solitaria como un gigante dormido. Un manantial oculto. Una manada de antílopes que se deslizaba como agua viva. Era su forma de mostrarle el tejido de su mundo. No un mundo de propiedad, sino de conexión con la tierra. Cuando llegaron al cañón, el impacto fue total. El campamento era como una ciudad viva de tipis y humo que subía en espirales hacia el cielo. Cientos de personas, caballos y perros llenaban el valle con una energía salvaje, vibrante. El olor a humo, carne asada y cuero curtido era embriagador. Al entrar montada junto al jefe, el silencio se hizo. Todos los ojos estaban sobre ella. Miradas de asombro, desconfianza, algunas de furia. Ella era la mujer blanca que el jefe traía. No como cautiva, no como esclava, sino como esposa elegida. Talle la condujo a un tipi amplio, apartado del resto. «Esta será nuestra casa», dijo sin adornos. Dentro había pieles de bisonte apiladas, un pequeño fuego en el centro. Era sencillo, pero limpio. Una mujer mayor, de rostro severo y ojos sabios, entró en silencio. Dejó un cuenco con agua y carne seca ante Willa. «Ella es mi tía Suna Deepwind», explicó Tay. «Te enseñará nuestras costumbres». Suna la miró con un juicio puro, sin odio ni calidez. Simplemente la evaluaba. La verdadera prueba llegó esa noche. Una gran fogata ardía en el centro del campamento. Los Canyon Elders y los jefes de clanes se reunieron. Tay llevó a Willa frente a ellos. Ella, con su vestido simple, parecía frágil entre esos hombres de rostros esculpidos por la guerra y la experiencia. Wakan Stonebear, el rival de Tay, fue el primero en hablar. Su voz chorreaba desprecio. «Nuestro jefe trae enfermedad a nuestro campamento. Trae a una mujer blanca a su tipi, mientras su pueblo mata a los nuestros y hace pasar hambre a nuestros niños. ¿Qué fuerza hay en eso? Es debilidad. Ella lo ablandará, le llenará la cabeza con el veneno de su gente». Algunos guerreros murmuraron en acuerdo. Talle permaneció impasible. Luego habló, su voz calma pero con el peso del trueno. «No he traído debilidad. He traído un símbolo de honor. La ley de nuestra gente dice que la deuda de vida es la más sagrada». Puso una mano sobre el hombro de Willa, firme. «Esta mujer pagó mi deuda antes siquiera de que la pidiera. Arriesgó el odio de su tribu para salvar a uno de los nuestros».
¿No es eso el espíritu de los Plains Riders? Miró a los ancianos. Su gente es implacable. Son como una riada. No podemos detener una riada parándonos en medio del río. Debemos buscar altura. Esta unión es un mensaje. Decimos que valoramos el honor por encima del color de piel. Demostramos una fuerza que ellos no entienden y que jamás esperarán. Pero el consejo no se dejó convencer tan fácilmente. Un anciano de gran respeto, Chaska Ironhand, habló con voz de roca quebrándose. Un símbolo es una cosa, jefe. Una esposa es otra historia, gruñó Chaska Ironhand con voz áspera. ¿Puede curtir pieles? ¿Puede coser un tipi? ¿Criará hijos fuertes de los Plains Riders? No es una de los nuestros. Siempre será una forastera. Todos los ojos se volvieron hacia Willa Hart. Era su momento. Su prueba de fuego. Su corazón latía como un tambor en su pecho. No podía hablar su lengua. No podía defenderse con palabras. Tenía que usar otro lenguaje. Recordando los ungüentos que había preparado para Tay Blackthorn, se adelantó. Se arrodilló y, con un palo, dibujó sobre la tierra una hoja dentada, en forma de estrella, el yarrow, planta medicinal que su abuela le había enseñado a usar. Luego señaló a un guerrero con una herida infectada en el brazo. Miró a Suna Deepwind, la anciana, e hizo gestos de moler y mezclar, señalando después la herida. Suna la observó. Sus ojos se entrecerraron, luego asintió levemente, y señaló una bolsa colgada en su cinturón. Willa, animada, continuó. Dibujó otra hoja, ancha, firme. El confrey, la planta de los huesos rotos. Simuló un hueso quebrado. Luego sus manos hicieron el gesto de sanarlo. Un murmullo recorrió el círculo de los Canyon Elders. Ese lenguaje lo entendían. Ya no veían a una mujer blanca indefensa, sino a una sanadora. Una mujer con sabiduría. Talle la observaba desde su sitio, y en sus ojos brillaba el orgullo. Sabía que ella tenía ese don, pero había decidido que fuera ella misma quien lo mostrara. Le había dado la oportunidad de demostrar su valor. Willa se puso de pie. El miedo en su pecho se endureció, convirtiéndose en determinación. Se giró hacia Wakan Stonebear, el hombre que la había llamado enfermedad. No podía devolverle las palabras, pero sí su desafío. Lo sostuvo con la mirada, firme, sin pestañear. En sus ojos azules no había súplica, solo una verdad. Estoy aquí. No tengo miedo. El gesto no pasó desapercibido. Los ancianos no veían ya a una cautiva temerosa, sino a una mujer de carácter, capaz de plantar cara a Jed Rourke, y ahora a uno de los guerreros más temidos del cañón. Chaska Ironhand, anciano sabio, la miró, luego a Tay. Guardó silencio. Acarició su barba. Finalmente, habló. La elección del jefe es extraña. El sendero que ha escogido es incierto. Pero la mujer tiene fuego. Tiene conocimiento. No está vacía. Que la unión permanezca. Veremos qué fruto da este árbol extraño. El consejo había concluido. No era una victoria, pero sí un respiro. Willa no había ganado su aceptación. Había ganado el derecho a demostrar quién era. Aquella noche, en la quietud del tipi, frente al pequeño fuego, Talle la miró desde el otro lado. «Fuiste valiente esta noche», dijo él. «No tenía muchas opciones», respondió ella con voz ronca. «Siempre hay opción», dijo él sin apartar la mirada. «Y tú elegiste mantenerte en pie, no elegiste quebrarte». Entonces sacó algo de su bolsa de cuero. Era la pluma tallada de halcón que Willa había guardado durante 4 años. «Mi guerrero la encontró en tu cabaña», explicó. «Había enviado a un explorador para velar por ti antes de venir. Quería saber si estabas a salvo». Ella asintió, sin palabras. Él había estado vigilándola desde las sombras. «Es la marca de mi espíritu», dijo él, colocándola en su mano. «Ahora ha vuelto a casa». En ese instante, sentada dentro del tipi, en el corazón mismo de la tierra de los Plains Riders,
tan lejos de todo lo que había conocido. Willa Hart sintió por primera vez un extraño y profundo sentido de pertenencia. El camino por delante era incierto, lleno de espinas. Seguía siendo una extraña, pero ya no estaba sola. Era la esposa del jefe. Una mujer entre dos mundos, unida por una deuda de honor que había florecido en un destino frágil, pero tenaz. Su vida en el campamento Quahadi se volvió una lección diaria de humildad y resistencia. Bajo la mirada severa de Suna Deepwind, se sumergió en una existencia totalmente nueva. Aprendió los ritmos de la vida de una mujer de las llanuras. Sus días estaban llenos de tareas agotadoras, pero esenciales. Sus manos, ya endurecidas por el trabajo de granja, se volvieron más fuertes al aprender a curtir pieles de bisonte, coser con tendones y buscar raíces y bayas que daban vida en los campos. Fallaba. A veces despertaba risas o miradas burlonas, pero su empeño no pasó desapercibido. Las mujeres del campamento vieron que la mujer del jefe no rehuía el trabajo más duro, y poco a poco surgió un respeto. Tímido, pero real. Su verdadero valor, sin embargo, brilló con sus conocimientos de hierbas. Cuando un niño se rompió el brazo, el curandero lo acomodó. Pero fue Willa quien preparó el cataplasma de Comfrey para acelerar la sanación. Ese saber se convirtió en su idioma. Un puente de cuidados que cruzaba el abismo del idioma y la desconfianza. Con Taj, la relación creció despacio, con cautela. Él, como jefe, estaba siempre cargado de responsabilidades. Pero en la paz de su tipi, cada noche, construían un mundo solo para ellos dos. Aprendieron el idioma del otro entre errores y sonrisas. Él, forcejeando con los sonidos suaves del inglés. Ella, tropezando con los chasquidos guturales del habla de los Plains Riders. Compartían historias del pasado como quien entreteje un telar de confianza. Una noche, Tay Blackthorn metió la mano en una pequeña bolsa de cuero y sacó una pluma de halcón tallada con esmero. Era la misma que Willa Hart había guardado por 4 años. Un explorador, Nodin Swiftstep, que él había enviado en secreto para protegerla, la había encontrado. «La conservaste», dijo él con esas pocas palabras llenas de significado. «Siempre», respondió ella. «Es la marca de mi espíritu», dijo él, colocándola de nuevo en su palma. «Ahora ha vuelto a casa». En ese instante, lo que había comenzado como una unión por deuda y política, empezó a parecer una verdadera alianza de corazones. Pero el mundo más allá del cañón no estaba dispuesto a concederles paz. Jed Rourke, humillado y furioso, aprovechó la partida de Willa para encender el odio contra los Plains Riders, azuzando al ejército en Fort Sill para intervenir. Dentro de la tribu, Wakan Stonebear no perdió la oportunidad. «Tu esposa Blanca ha traído a los Bluecoat Riders hasta nuestra puerta», vociferó ante el consejo. «Tu puente es el camino de sus rifles». Pero Tai no se dejó mover. «Siempre han venido, Wakan, pero ahora tenemos una historia que contarles». Y el enfrentamiento llegó. Una columna de caballería guiada por el propio Rourke apareció en el horizonte. Parecía inevitable la guerra. Pero Tai no pensaba atacar de frente. Montó su caballo y salió a recibirlos, escoltado por unos pocos. A su lado, sobre una yegua parda y con un vestido de gamuza que Suna Deepwind le había ayudado a coser, iba Willa. Los soldados, preparados para una emboscada salvaje, quedaron atónitos al ver a una mujer blanca cabalgar libre junto al jefe. «Sara, venimos a rescatarte», gritó el capitán del ejército, un hombre llamado Wade Cotter. Rourke, con el dedo tembloroso, señaló: «Es una cautiva. Diles lo que te ha hecho». Pero fue Willa quien habló, con la voz clara como el viento de las llanuras. «No soy una cautiva, Elías. Estoy en casa». Y miró directo al capitán Cotter. «Vine con mi esposo por voluntad propia. Los Plains Riders me han tratado con más honor del que jamás recibí en Dust Creek». Cotter vaciló.
Esto no era el rescate sencillo que le habían vendido. Pelear para salvar a una mujer que no quería ser salvada. Era una trampa política. Tay aprovechó la oportunidad. Mi esposa es un puente entre nuestros pueblos. Si quieren paz, podemos hablar. Si quieren guerra, también se las daremos, pero que sepan que dispararán contra un campamento que alberga a una de los suyos. Había girado los valores de los colonos en su contra. Cotter, hombre práctico, decidió. Con un gesto breve, ordenó a la columna retirarse. Los soldados dieron la vuelta. Rourke quedó solo, mascando impotencia. Mientras los Bluecoat Riders se alejaban, Tay miró a Willa. Y por primera vez, ella vio algo que jamás había visto en su rostro endurecido. Una sonrisa verdadera. Ese instante fue revelador. Su unión ya no era solo personal. Era un escudo. Una nueva arma en una guerra que no se podía ganar solo con flechas. El futuro seguía incierto. Pero lo enfrentarían juntos. Su historia compartida era testimonio de una deuda de honor que se convirtió en un puente de plumas y acero. La historia de Willa Hart y Tay Blackthorne no es solo un relato del viejo oeste. Es un poderoso recordatorio de que los lazos más profundos suelen nacer en los lugares más inesperados. Su camino nos enseña el verdadero sentido del honor, el coraje de desafiar el prejuicio y la fuerza increíble que brota cuando dos mundos distintos se atreven a encontrarse. No con odio, sino con comprensión. Es la prueba de que un solo acto de compasión puede resonar a lo largo del tiempo, cambiando el rumbo de vidas y desafiando el odio de toda una generación. Lo suyo no fue conquista, sino conexión. Un puente frágil, hecho de respeto y ternura. Incluso en los parajes más hostiles, la humanidad puede florecer. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.